Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de EduLovers, el podcast de EduLab Teams. Somos Nacho Calatayud y Lorena Meléndez. En este programa hablaremos con Isabel Rivero, especialista en desarrollo profesional docente y en metacognición. Isabel Rivero Garzón nació en Jaén y estudió Relaciones Internacionales y Traducción en Madrid. Al terminar, se mudó a Pekín para ejercer como traductora durante 3 años. Después volvió a España para formarse como profesora. Desde entonces, trabajó en un instituto en el barrio de Madrid de Usera, como profesora del ámbito sociolingüístico. Además, participó en el programa de liderazgo educativo de Empieza por Educar. Actualmente, trabaja como consultora educativa y formadora de docentes de manera independiente y para instituciones educativas como Educaisa o la Fundación Princesa de Girona. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha especializado, como ya hemos dicho, en desarrollo profesional docente, en ámbitos como la gestión de aula, las actitudes para el aprendizaje y la implementación de prácticas informadas por la evidencia, entre ellas la que vamos a centrar la conversación de hoy, la metacognición. Bienvenida, Isabel. Hola Lorena y Nacho, muchas gracias por invitarme. Un placer. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya hemos dicho, Isabel es especialista en muchas cosas, una de ellas la metacognición, y yo creo que una manera de poder empezar esta conversación sería, ¿qué es esto de la metacognición y qué tiene que ver en el mundo educativo? Bueno, muchas gracias por esta presentación. Yo no me considero especialista en muchas cosas para nada, pero bueno, encantada de poder compartir una charla y hablar sobre metacognición, que es un tema que a mí me apasiona y además que me parece que puede ayudar mucho y genera mucha confusión. Entonces, bueno, la metacognición yo la describo o la defino como la toma de conciencia sobre los procesos cognitivos. Esto es una definición así muy general, porque la metacognición realmente es un concepto que no viene originalmente de la educación, viene de la psicología. Entonces, aplicada a la educación, realmente es la toma de conciencia sobre el proceso de aprendizaje, aunque más general se refiere a todos los procesos cognitivos, que son pues, percepción, memorización, atención y luego procesos cognitivos más complejos como el aprendizaje. Y por eso cuando hablamos de metacognición desde el punto de vista de los docentes y desde los estudiantes, hablamos de toma de conciencia de los procesos de aprendizaje. Es interesante, pero llegar a poder enseñar a un alumno a ser consciente de estos procesos debe ser muy difícil. ¿Qué herramientas metacognitivas podemos utilizar? ¿Qué existe que nos pueda ayudar? Bueno, realmente yo no considero que sea tan difícil, solo que es muy desconocido, ¿no? Y suena como algo muy abstracto, ¿no? Como toma de conciencia, el proceso de aprendizaje, no nos cuesta mucho llevarlo al aula, llevarlo a la tierra, ¿no? Y verlo de manera más concreta. No es tan difícil y de hecho es algo que casi todos nuestros estudiantes ya hacen en algún grado. Lo que pasa es que no hemos puesto conciencia sobre la metacognición, ¿no? Paradójicamente. Entonces, algo que podemos hacer, bueno, lo que realmente esperamos de un alumnado metacognitivo, lo que puede hacer el alumnado cuando es realmente metacognitivo son 3 cosas. Planificar el aprendizaje, monitorizar o supervisar su aprendizaje y evaluar su aprendizaje. Entonces, para alcanzar estos 3 niveles, ¿no?, de metacognición, nos podemos hacer preguntas. Realmente la pregunta es una de las grandes estrategias de la metacognición y yo diría que la principal estrategia de la metacognición, que es hacernos preguntas. Si queremos que nuestro alumnado planifique su aprendizaje,
tendrá que preguntarse cosas como cuál es mi objetivo de aprendizaje, hacia dónde quiero llegar, qué estrategias puedo utilizar, he hecho alguna tarea anteriormente parecida a esta, qué estrategias he utilizado anteriormente que me han funcionado. Entonces, si fomentamos que nuestro alumnado, antes de lanzarse a realizar una tarea, se pare y piense en estas preguntas, ya estamos fomentando la metacognición. Esto con respecto a la planificación. Después, la supervisión de la tarea es durante el proceso de hacer una tarea, ¿no? De enfrentarnos a una actividad o lo que sea. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿está funcionando la estrategia que estoy utilizando? ¿Puedo intentar hacer algo diferente? Sí, ¿cómo me está yendo? ¿No? Esta sería un poco la pregunta. Y finalmente, evaluación del aprendizaje se puede hacer mediante las preguntas, por ejemplo, ¿cómo me ha ido? ¿He alcanzado el objetivo que me había propuesto antes? ¿En qué grado lo he alcanzado? ¿O qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar para la próxima? Y estas preguntas, haciéndonos estas preguntas, dejando tiempo para preguntarnos esto y siendo el profe el que planifica estos momentos de preguntarse, pues se puede fomentar la metacognición en el alumnado. O sea, no es tan difícil, pero se requiere tiempo y conciencia. Y para trabajar la metacognición debemos de hacerlo, estoy pensando, en un momento determinado en la semana o relacionado con alguna materia, algún área. Buena pregunta. Esto suele ser una pregunta muy común, una duda que surge mucho, ¿no? Y es, si yo dedico la hora de tutoría a hacer una clase, una sesión especial, una masterclass sobre metacognición, ¿serán mis alumnos más metacognitivos después de esa sesión? Y bueno, la investigación nos dice que ese tipo de sesiones no nos van a hacer daño, no van a ser perjudiciales para nuestra metacognición, pero no son suficientes. La metacognición debe trabajarse en el momento en el que nos enfrentamos a la tarea que nos requiere ser metacognitivo. De nada me sirve conocer varias varias estrategias metacognitivas si luego a la hora de enfrentarme a la tarea que me requiere cierto esfuerzo cognitivo no la sé aplicar, esa estrategia metacognitiva. En resumen, lo que quiero decir es que la metacognición va ligada a los contenidos y va ligada a la materia, a la tarea, y por tanto no nos vale con hacer una sesión sobre metacognición. Tenemos que trabajar la metacognición cada día en nuestra sesión de matemáticas, de biología, de plástica, de educación física, y tenemos que trabajarlo en conjunto con nuestros contenidos, nuestra materia. Muchos de los oyentes, o la gran mayoría de los oyentes que nos escuchan, son docentes en activo. Entonces, estoy imaginando que cuando escuchen esto dirán, vale, Lorena, pero pregúntale cómo hacemos esto. Algo práctico, sea desde cualquier materia, da lo mismo, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, si me permite, Lorena, tengo apuntadas unas cuantas estrategias para que no se me olviden para compartir, que son estrategias muy concretas, muy específicas, que yo sé que muchos profes buscan eso, ¿no? Buscan como, dame una estrategia, las voy a compartir. Pero antes de ello, me gustaría hacer como un inciso, y es que para trabajar la metacognición en el aula, no solo nos sirven estrategias muy específicas, como las que voy a compartir ahora, sino que funciona muy bien generar un clima de aula o generar una cultura de aula en la que se fomente mucho lo que se llama la charla metacognitiva o el debate metacognitivo, que es precisamente preguntar constantemente este tipo de cuestiones y de preguntas que hemos lanzado antes, ¿no? Sirve también que el profesor modele su proceso metacognitivo, ¿no? Pues imagínate que yo estoy escribiendo una oración en la pizarra y de repente, pues, eh, no sé, cometo una falta de ortografía o yo misma, pues, me equivoco, ¿no? En algo, cometo un error. Pues en vez de corregirlo sin más, puedo
verbalizar todo el proceso que me ha llevado a mí a corregir esa falta de ortografía. Puedo decir algo así como, ay, fijaos cómo aquí se me ha olvidado poner una tilde. ¿Qué he hecho para poner la tilde? Bueno, pues cuando he terminado de escribir la oración la he vuelto a leer desde el principio. Y entonces me he dado cuenta de que me faltaba una tilde. Y entonces de esa manera nosotros estamos mostrando nuestro proceso metacognitivo, que es después de escribir, leo lo que he escrito. Y ahí tengo la oportunidad de corregir algo. Eso es una estrategia metacognitiva. Esto es una estrategia metacognitiva que no es tan concreta, pero que fomenta ese clima, ¿no? Ese clima de aula más metacognitivo, por así decirlo. Algo que también es muy, muy importante que tengamos en nuestra aula es cultura del error. Que el alumnado no se asuste cuando cometa un error, ¿no? Y que lo considere como una oportunidad para aprender, porque al final la metacognición nos ayuda a precisamente eso, a aprender más, a aprender mejor y a ser más críticos con nuestro proceso de aprendizaje. Y por supuesto muchísimo feedback, compartir feedback constantemente. O sea, que los profes estén siempre comunicando con los alumnos, haciendo este tipo de preguntas a los alumnos, comunicando su proceso metacognitivo. Entonces, esto yo creo que es realmente lo más importante, más allá de cualquier estrategia concreta que tú puedas poner en práctica. Es generar ese clima de preguntas, respuestas, tomar conciencia sobre el proceso, hacernos muchas preguntas sobre cómo pensamos, cómo hemos llegado a la solución, por qué lo hemos hecho así, por qué no lo hemos hecho de esa manera, qué estrategia hemos utilizado, qué vamos a hacer la próxima vez diferente. Y si en nuestras clases conseguimos, bueno, dedicar tiempo a esto, que sé que el tiempo es un recurso muy limitado y muy valioso en la aula, pues ya estaremos trabajando la metacognición. Esto era el inciso. Bueno, pero que ha sido muy aclaratorio y era necesario, eso es importante, un clima primero. Sí, es que, Vamos, ay, perdón, Lorena, es no, que muchas veces pedimos estrategias muy concretas y no nos damos cuenta de que esto es algo que se trabaja en el día a día de manera casi transversal y que es algo que tenemos que meter dentro del clima y del ambiente de nuestra clase, que tiene que ser bueno, tiene que ser, ojalá sea un entorno en el que haya muchas preguntas y mucha reflexión constante. Esto sería lo ideal. Ahora, estrategias para empezar y así sencillas, cosas que podemos usar en 10-15 minutos, pues rutinas de pensamiento, ¿vale? Las rutinas de pensamiento nos ayudan bastante porque nos organizan un poco este tipo de preguntas metacognitivas, como el KWL, el Think, Pair, Share, bueno, hay muchas. Yo recomiendo siempre el Project Zero de Harvard, que, bueno, tiene una web con un montón de rutinas de pensamiento. Luego también hay una muy famosa que es la escalera de la metacognición, que también es bastante, bueno, es bastante básica, pero creo que nos sirve para empezar. Son preguntas más enfocadas a la evaluación del aprendizaje, pero bueno, es una de las tres patas, ¿no? Hemos dicho planificación, supervisión y evaluación, pues la escalera del aprendizaje de la metacognición sería una estrategia que podríamos usar para evaluar el aprendizaje. Son 4 preguntas. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué puedo utilizar eso que he aprendido? Y en qué otros momentos los podré utilizar. Algo así, ¿no? Esta sería la escalera. Siempre lo podemos adaptar a nuestro contexto, a nuestra materia, podemos complejizar las preguntas un poco, ¿no? Pero para empezar, se pueden usar este tipo de rutinas de pensamiento. Y por último, ya la última estrategia, ¿vale? Un diario de aprendizaje también, por ejemplo, o un portfolio, algo así que nos permita incluir un apartado metacognitivo. Pues digamos que trabajamos por proyectos o trabajamos en colaborativo y cada día o cada semana el equipo tiene que rellenar pues no sé, un apartado del diario de aprendizaje, de lo que sea. Pues podemos incluir un apartado que sea metacognición bueno, reflexión sobre lo aprendido, lo podemos llamar como queramos. Yo creo que es bueno hablar de metacognición
utilizando la palabra metacognición Eso con te iba a nuestro decir. alumnado. O sea, el alumno ha de conocer la palabra metacognición y entender lo que significa esta palabra. Yo creo que sí. La investigación nos dice, nos aconseja también ser explícito cuando expliquemos la metacognición y no solo hablar de lo importante que es pensar sobre el pensamiento, sino decir, oye, ¿sabéis que esto se llama metacognición? ¿Y sabéis lo que significa? ¿Y sabéis para qué sirve? Esto es positivo. Lógicamente, cursos inferiores, alumnado más joven, pues tendremos que adaptar, ¿no? Quizás es una palabra un poco compleja, pero bueno, yo siempre abogo por intentarlo y cada profe que vea un poco hasta dónde llega su alumnado en este caso, pero sí, ser explícito y compartirlo, por supuesto. Has hablado también de las evidencias, de lo que dice el mundo de las evidencias, y para acabar de convencer, ¿no?, de la importancia del trabajo de este tema que estamos hablando hoy, me gustaría que nos comentaras pues qué evidencias existen que nos diga que es importante su trabajo en el mundo educativo o en el aula. Pues la metacognición es una de las estrategias que a nivel de la investigación, ¿no? Acumula más evidencias positivas y más indicios de todas sus bondades y de todos sus beneficios en el aula y para el alumnado, ¿no? Realmente fomenta lo que llamamos un aprendizaje autorregulado, que son los alumnos que son pues, más proactivos, son más autónomos, son más independientes, se convierten un poco en su propio profesor, ¿no? Y esto, como podemos imaginar, tiene muchísimos beneficios y sobre todo un beneficio muy importante que tenemos que tener en cuenta es que desarrollar la metacognición ayuda a todos los alumnos, ¿vale? Pero en especial ayuda al alumnado que proviene de un contexto socioeconómico vulnerado porque al fin y al cabo suelen ser chavales, niños que provienen de entornos en los que quizá no tienen un apoyo o bien familiar o bien clases particulares y necesitan quizá desarrollar más todavía esa autonomía y ese pequeño profesor interno para que no se amplíe esa brecha que existe entre estos niños y los que sí tienen esas otras posibilidades de desarrollar la autonomía a través de clases particulares o actividades extraescolares, etcétera. Me acabas de abrir un mundo de metacognición relacionado con la inclusión, Totalmente, sí, la equidad, totalmente. la inclusión, la metacognición tiene mucho, mucho que hacer por la equidad educativa. Estabas hablando de herramientas. Ujú. Has hablado de rutinas de pensamiento, la escalera de metacognición. Has nombrado varias que no voy a repetir en el mismo inglés que tú, entonces no lo digo. Yo estaba pensando en mi cole, cuando hacemos un ABP, un aprendizaje basado en proyectos, utilizamos todo lo que estás diciendo. Quizá sin nombrar la palabra metacognición. Y has dicho, está bien decírselo a los alumnos, pero yo te pregunto, ¿y decírselo a los profes? Porque tú vas a un profesor al día a día y dices, vamos a hacer metacognición. Y dices, otra cosa más. Tengo que meter otra cosa más en el aula. ¿Es realmente una cosa más o es algo que ya estamos haciendo sin saberlo? Es algo que la mayoría de los profes, sobre todo los más efectivos, ya están haciendo. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Nacho. De hecho, bueno, yo a veces por trabajo, ¿no? Voy a observar clases, voy a mentorizar a algunos profes, que es algo que me encanta, y cuando entro a las clases digo, guau, si esto es una clase de cultura de aulas metacognitiva al 100%. Pero sin embargo, este profe nunca ha oído hablar de la metacognición y sin embargo es algo que está haciendo todos los días. Es verdad que es un poco paradójico hacer metacognición de manera inconsciente, porque la metacognición implica conciencia. Pero sí, creo que es muy importante recordar a los profes, oye, esto es algo que ya estáis haciendo seguramente en algún grado, mayor, menor, más profundo, menos profundo, y simplemente implica tomar conciencia sobre este proceso y ser más estratégico y hacerlo de manera mucho más pues pesada, ¿no? Como venga un día y otro día y otro día y vamos a seguir fomentando esto.
Otra de las, me recuerda un poco esto que comentas, Nacho, otra de las evidencias nos habla de la facilidad de implementación de las estrategias metacognitivas. Es una de las metodologías, bueno, no metodología, una de las estrategias más fáciles, comillas, más nada es fácil en educación, pero es de lo más, aparte de que es asequible, porque no requiere de un desembolso, simplemente, bueno, formar al profesorado y por supuesto que el profesorado poco a poco vaya incluyendo esta cultura en su aula, pero realmente es algo que está al alcance de todos nosotros en mayor o menor medida. Lógicamente el tiempo ahí, pues bueno, tenemos más o menos tiempo en nuestra aula, pero sí, es algo que está al alcance de todos los profes, diría yo. Y otra pregunta. Estamos hablando de pensamiento. ¿Cuáles piensas tú que serían las mejores herramientas o la mejor forma de que lo saquen los niños, de que lo plasmen en papel, hablado, en las nuevas tecnologías? ¿Qué sería lo más rápido, más fácil? Pues realmente no sé si hay una forma mejor que otra. Yo no lo jerarquizaría. Creo que es importante dar diferentes oportunidades, ¿no? Diferentes formatos. Igual hay alumnado a los que le va mejor hacerlo de manera oral, hay alumnado a los que se les da mejor hacerlo escrito. He visto también estrategias metacognitivas hechas a través de dibujos, por ejemplo. Se puede hacer de todas las formas, no creo que haya una mejor que otra, dependerá del contexto y del alumnado en concreto. Isabel, acabando ya una de las últimas preguntas. Nos han lanzado oyentes nuestros alguna cuestión que, aunque creo que ya ha quedado bastante comentada, bueno, pero quería hacerte la pregunta que te lanzan para ver si puedes añadir alguna cosita más. Bueno, es una pregunta que hace el claustro del José García Planés de Manises y te dicen, cuando escuchamos o leemos sobre metacognición, los ejemplos que aparecen parece que son para alumnado a partir de tercer ciclo. ¿Hay una edad más adecuada para iniciarse en esta práctica? Y si no es así, ¿podrías poner ejemplos de propuestas para iniciarse con infantil y primer y segundo ciclo? Vale, el tema de la edad también es uno de los grandes debates en metacognición, precisamente. Hay investigaciones que nos dicen que la metacognición empieza a desarrollarse sobre todo a partir de los 8 años, pero hay otras investigaciones que nos dicen que han encontrado, bueno, nos dicen que realmente tienen evidencias de haber encontrado estrategias metacognitivas en niños de hasta 3 años. O sea, desde los 3 años ya se encuentran algunos procesos metacognitivos muy básicos y muy sencillos eh, bueno, en niños, ¿no? De estas edades. Entonces, desde infantil se puede trabajar la metacognición, lógicamente a un nivel mucho más básico. Cuando pensamos en metacognición, también podemos entenderlo como conocernos a nosotros mismos como aprendices, identificar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, encontrar nuestros errores más comunes. Entonces, podemos, en concreto, esta investigación que hablaba de la metacognición en niños de 3 años, hablaba de cómo se ha visto, se ha identificado cómo niños de 3 años encuentran sus errores y son capaces de subsanar esos errores en siguientes intentos, en próximos intentos. Entonces, esto quizá es algo que nosotros no entendemos como metacognición, pero es metacognición a un nivel muy básico. Entonces, simplemente intentar que un niño de 3 años identifique un error y lo subsane en la próxima ya es una estrategia metacognitiva. Algo muy importante a tener en cuenta es que aunque ese niño de 3 años no sea capaz de verbalizar el proceso metacognitivo, eso no significa que el proceso metacognitivo no esté ocurriendo, ¿vale? Entonces podemos pedirles que, bueno, en infantil, ¿no? Pues dibuja 5 veces la misma cosa y elige cuál es la mejor y por qué es la mejor. Y la próxima vez que la dibuje, o bueno, no sé, pues dibújala una vez y luego intenta ver qué puedes mejorar y dibújala otra vez intentando mejorar esto. Eso es metacognición. Entonces, siempre que intentemos reflexionar sobre nuestra tarea y sobre nosotros mismos, será metacognición. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Bueno, por último, nos gusta acabar nuestras entrevistas lanzando una pregunta al entrevistado sobre estas siglas que conviven con nosotros en el mundo educativo. Y bueno, habíamos pensado en preguntarte qué significa para ti las siglas PAM. Pues el plan de mejora, este plan de mejora creo que es una oportunidad para el centro, para realmente poder enfocarse en un aspecto que importe y al que le queramos dedicar tiempo y recursos. Creo que la metacognición se lo merece. Creo que un plan de mejora enfocado en la metacognición, y yo sumaría también el feedback. Creo que metacognición y feedback, yo si algún día monto un cole en el futuro o si entro a un equipo directivo, creo que estos dos serían como mi foco y sería la pesada de la metacognición y la pesada del feedback. Así que plan de mejora, metacognición y feedback, eso es lo que yo haría. Haciendo propaganda, del hecho. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestra entrevista con Isabel. Muchísimas gracias, Lorena y Nacho, ha sido un placer y se me ha hecho cortísimo, la verdad. Vaya, pues sí, es verdad. Muchas gracias, porque es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Y a ti, EduLover, gracias de nuevo por escucharnos. No olvides que si quieres hacernos algún comentario, puedes escribirnos o mandar un audio a podcast@edulabteams.com. Además, si no quieres perderte ningún episodio de EduLovers, suscríbete a nuestro canal en tu reproductor de podcast habitual. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.